El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Comenzamos, los invitamos a compartir nuestra segunda edición de hoy jueves 12 de mayo de 2016. En Brasil, la presidenta Dilma Rousseff abandona su cargo tras el golpe concretado esta madrugada en el Senado. Dilma dio dos discursos hoy, uno ante una multitud que le expresaba su apoyo, negó los cargos en su contra, dijo que pudo haber cometido errores pero nunca crímenes y también llamó a defender las conquistas logradas para los sectores populares en los últimos años. En declaraciones a Informativo Farco, el analista y especialista en geopolítica suramericana, Carlos Pereira Mele, aseguró que lo que pasa en Brasil es un paso más del avance del neoliberalismo en América Latina que permite que vuelvan al poder los grupos poderosos que se habían sentido desplazados. Y ese avance del neoliberalismo, por supuesto, que favorece únicamente a los grandes transnacionales y a los grandes grupos concentradores de poder económico. Y cuando se realiza ese tipo de transferencia, es evidente que sufren los sectores de economías regionales, sufren los países que intentan cambiar la matriz productiva que tienen, como en el caso de Brasil, en el caso de Argentina, y que por supuesto los sectores más desposeídos o con menores posibilidades de defensa dentro de ese marco pagan el pato de la boda. Esta es realmente la situación como yo la veo y como geopolíticamente se está planteando. Todo lo demás es simplemente un gigantesco aparato publicitario que justifica estas acciones para permitir desarrollar o instaurarse o reinstaurarse poderes tradicionales que se han visto en su momento desplazados del poder y que hoy en día están nuevamente intentando restablecerse. Eran declaraciones a Informativo Farco del analista, especialista en geopolítica suramericana Carlos Pereira Mele. Se realiza hoy en Buenos Aires la gran marcha nacional de docentes y estudiantes en defensa de la educación y la universidad pública. La encabezan los gremios de profesores universitarios y las federaciones de estudiantes que reclaman mejores salarios y mayor presupuesto, entre otros puntos. En conferencia de prensa, Luis Tiscornia, secretario general de la Federación CONADU Histórica, que mañana cumplirá 20 días de paro, aseguró que el reclamo salarial es solo uno de los motivos de la marcha de hoy. Nuestro reclamo salarial es un componente de eso, pero ya está claro, a partir de la falta de respuesta del gobierno nacional, pero además de los hechos cotidianos que están sucediendo en cada una de las universidades, que el problema fundamental acá pasa a ser la defensa de la universidad pública ante una política no solo de imponer reducciones salariales, sino también ahogo presupuestario, y eso compromete a la docencia, compromete a la enseñanza, compromete a la investigación, o sea, compromete al conjunto de la universidad pública. La movilización de hoy se espera sea masiva, va a ser a las 4:30 de la tarde, arranca desde la Plaza Jusey de la ciudad de Buenos Aires y desde allí se dirige hacia el Ministerio de Educación. Se espera una gran participación de docentes y también de estudiantes llegados desde distintos puntos del país. Y nos vamos ahora a Córdoba porque allí organismos de derechos humanos han expresado su rechazo a una propuesta de Cambiemos de utilizar la figura del arrepentido para casos de crímenes de lesa humanidad. Pero nos cuenta más detalles nuestro compañero
Tito Guzmán, que está en línea desde Radio Sur. Hola Tito, ¿cómo andás? Hola Pepe, ¿cómo te va? Buenos días, gran saludo para la audiencia de Farco. Sí, se han expresado a través de un documento los organismos de derechos humanos de aquí de Córdoba ante esta inminencia de tratamiento de la Comisión Penal de la Cámara de Diputados de la Nación de este dictamen que ha sido llevado a esta Cámara por el oficialismo de Cambiemos y que tiene que ver con incorporar, como vos decías, la figura del arrepentido, pero además también otras técnicas de investigación. Esto no estaba en el proyecto original y a última hora Cambiemos promueve incorporar estas figuras al tratamiento de delitos de lesa humanidad, con lo que estaría acercando impunidad para los genocidas asesinos en la última dictadura militar. Esto decía Emiliano Salguero a nuestros micrófonos. Emiliano Salguero es referente de Hijos Córdoba y también de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. En realidad el comunicado lo hicimos ayer al enterarnos que el oficialismo iba a presentar un dictamen para sumar a la ley del arrepentido a los delitos de lesa humanidad. La ley del arrepentido es una técnica de investigación que estaba más focalizada al narcotráfico, digamos, el crimen organizado, pero que entendemos nosotros no es aplicable a los delitos de lesa humanidad, por las características de estos delitos, por la característica del proceso histórico en nuestro país y porque creemos, por lo menos desde el punto de vista ético-político, que un arrepentimiento tiene que ver con la búsqueda tiene que ver con contar toda la verdad y la reparación posterior. Contar toda la verdad, decía Emiliano Salguero, decir también que los militares genocidas han tenido la oportunidad muchas veces de arrepentirse y de esta forma aportar a las causas, pero también la existencia de lo que Salguero enumeraba, este pacto de sangre. Aquí en Córdoba dentro de poco se espera sentencia en la mega causa La Perla, se estima que entre julio y agosto se estará cumpliendo con este trámite, y bueno, los organismos atentos a esta cuestión, Pepe, el comunicado lo firman no solamente hijos, sino también abuelas de Plaza de Mayo Córdoba, expresos políticos de la provincia de Córdoba y familiares de detenidos por razones políticas durante la última dictadura militar. Gracias Tito, te mandamos un abrazo. Un abrazo, gracias. Estás escuchando Informativo Farco. Pasamos de una situación de un país mirado con respeto, elogiado, imitado en otros países del continente, a un Estado que está empezando a relegar derechos humanos en beneficio de corporaciones. El noticiero nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y mientras van volviendo a América Latina las políticas que tanto daño y desastre provocaron en los años 90, muchos pensadores de nuestra patria grande se preguntan si no será necesaria una realfabetización política, un volver a aprender o tal vez un poco de ejercicio de la memoria. Sobre este debate se realizó un importante encuentro en Santiago del Estero. Allí estuvo nuestra compañera Marianela Altamiranda de FM La Merced. Este es el informe. Buenos días, compañeros de Farco. El teólogo y escritor Frei Beto, en el foro Horizontes de la Educación en Nuestra América, aquí en Santiago del Estero, deja abierta la reflexión sobre los nuevos escenarios políticos, las democracias, los grandes medios de comunicación que ponen en jaque la verdad histórica y que generan analfabetos políticos. Lo escuchamos. La escuela tiene que tener claro, es una unidad política con P grande. No hay neutralidad, no hay de ninguna forma neutralidad. En todo hay política. Podemos no saber onde está metida la política. La qualidade do desayuno que comemos esta manhã depende da política do país em que vivemos. La qualidade das vacaciones, lo mismo. El transporte que utilizamos, la salud que tenemos, la manera de cuidar de la salud, todo depende de la política. El foro en el que participó junto al sociólogo y politólogo Atilio Borón estuvo organizado por la Universidad Nacional de Santiago del Estero, la Escuela de Innovación Educativa y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en el marco de la cátedra abierta Pensar Nuestra América.
La conferencia de estos autores llama al debate sobre la realfabetización política en nuestra América Latina, para hacer frente al neoliberalismo en el continente. Los invito a escuchar a Atilio Borón. Para corregir eso que benignamente se llaman las fallas del mercado, es mediante la organización política y es mediante la intervención de las autoridades y es mediante el ejercicio de la democracia. Si no hay democracia efectiva, no hay manera de corregir esos llamados errores del mercado. No son errores, el mercado funciona de esa manera. El mercado polariza recursos, el mercado polariza ingresos, el mercado excluye, porque la lógica del mercado es contraria a la lógica de la democracia. La lógica del mercado es una lógica basada en el lucro, el principio que ordena la vida económica, ¿no es cierto?, en un modelo neoliberal es el lucro. Da ganancia, sirve, no da ganancia, no me sirve, no me importa cuánta gente queda a la vera del camino. Entonces, ese cambio hoy en día amenaza con reinstalarse en América Latina. La Argentina ha sido la cabeza de playa de ese proceso. Más de 2.000 jóvenes participaron del Foro Internacional para pensar juntos a nuestra América. Reportó Marianela Altamiranda desde FM La Merced, Pozo Hondo, Santiago del Estero. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. Y finalmente los bloques de oposición en la Cámara de Diputados no consiguieron el quórum para poder aprobar la ley que frena los despidos por 6 meses. No se llegó al número de 129 diputados. Fue clave el rol que tuvo el Frente Renovador, que lidera el diputado y ex candidato presidencial Sergio Massa, que no bajó al recinto para poder iniciar la sesión, y de esta manera no será posible aprobar esta semana una ley que pueda frenar los despidos, que según la mayoría de las mediciones que se han realizado ya superan los 150.000 en los primeros meses del gobierno de Mauricio Macri. Pero los diputados de los distintos bloques que quisieron aprobar esta ley se sentaron en sus bancas, y esto decía el jefe del bloque del Frente para la Victoria, Héctor Recalde, luego de que ya se confirmara que no va a haber sesión. Esto no ha sido una iniciativa de un bloque en particular. No fue el Frente para la Victoria PJ el bloque autor de esta iniciativa. Los autores de esta iniciativa fueron los trabajadores del pueblo argentino, con las 5 centrales sindicales que pidieron que aprobemos la ley que había salido del Senado. Y lo pidieron en una reunión acá, en esta Cámara, el 30 de marzo, y después en una multitudinaria asamblea que se hizo el 29 de abril. A ellos nuestro reconocimiento. Y la verdad que es para nosotros una frustración no haber podido llegar a tratar este proyecto de ley que viene aprobado por el Senado y que satisfacía el derecho de los trabajadores al empleo, que es a esta altura de la evolución de la sociedad un derecho humano. El derecho al empleo es un derecho humano, y por eso esta ley que prohibía los despidos por 180 días, sancionada por el Senado, es lo que nosotros queríamos aprobar tal cual. De todas maneras, parte de lo que decía pasado el mediodía el diputado nacional Héctor Recalde, presidente del bloque del Frente para la Victoria, una vez que ya estaban todas las cartas echadas y se confirmaba que no se llegaba al quórum para poder realizar la sesión en el día de hoy y convertir en ley el proyecto que tiene media sanción del Senado y que preveía suspender los despidos por 6 meses y fijar la doble indemnización. Investigadores de la Universidad Católica de Santiago del Estero alertaron sobre los riesgos de algunos alimentos que pueden contener antibióticos o agrotóxicos. Nos informa nuestro compañero Gabriel Isurieta desde el Instituto de Cultura Popular. Aseguran que consumir ciertos alimentos podrían producir graves enfermedades. Docentes de la Universidad Católica de Santiago del Estero afirman que el consumo de algunos alimentos contaminados puede llegar a causar enfermedades inmunológicas. Estamos hablando tanto de carnes que son producidas y conservadas con químicos, como también alimentos vegetales que son fumigados en los campos con agrotóxicos.
El doctor Hugo Muratore nos resume algunas de las consecuencias que puede llegar a traer los alimentos que consumimos a diario. En el caso de estos animales, que si estarían criados, digamos, con vacunas o con antibióticos, la injerencia química que produciría en nosotros va en desmedro, por ejemplo, de nuestra función renal, o de nuestra función hepática, por el hecho de que estaríamos ingiriendo, y nuestro organismo, nuestro aparato digestivo, además de digerir el efecto nutritivo, también tendría y tuviera que digerir y luego metabolizar los antibióticos o los agroquímicos que estos animales tendrían en su cuerpo. Por ejemplo, ¿no? Hablando de animales, pero hablando también de vegetales, la agricultura que se brinda ahora está mellada, digamos, de agroquímicos y agrotóxicos, y eso va total y absolutamente en desmedro de nuestra salud. Por eso es que en el siglo XX han aumentado muchísimo las enfermedades inmunológicas, o sea, aquellas que atacan al sistema inmune, como por ejemplo la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia y otras más que podría nombrar. La alternativa al consumo de alimentos industriales son los que llamamos alimentos saludables. Estos son alimentos tratados con la mínima intervención del hombre, ofrecidos en su mayoría directamente del productor. En muchas provincias del interior del país se realizan ferias para comercializar estos alimentos sanos, una forma de proteger no solo nuestro medio ambiente, sino también de cuidar nuestra propia salud. Para Farco, Gabriel Izureta, desde el Instituto de Cultura Popular. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, jueves 12 de mayo de 2016. En controles estuvo Cristian Torres, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Volvemos mañana, buen resto del día, chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. otras voces, otras noticias, otro punto de vista.